Gracias por estar en este episodio. Estoy súper emocionada, estoy súper contenta porque tenemos una invitada muy especial donde había estado escribiéndole por varios meses, varios días, para que por favor estuviera en un episodio de, como lo llamamos, podcast, hablando de un tema súper importante, un tema fundamental. Pero antes de contarles y decirles de qué vamos a estar hablando, quiero contarles y quiero darle la bienvenida a Ana. Ana, ella es sexóloga, es especialista en crecimiento sexual de pareja, tallerista y educadora. Estoy súper contenta de que estés aquí con nosotros, de que nos vayas a dar toda la información que tienes para darnos respecto a sexualidad, respecto a este tema que es la pornografía, que muchas veces está rodeado en todo este tema de el sexo, de sexualidad, de cómo interactuamos también con otras personas, de cómo nos relacionamos desde nuestro cuerpo hacia esas cosas que vemos y eso me emociona un montón de que estés aquí con nosotros. También quiero contarte esto, pues tú no lo sabías. Yo, cuando empecé a interesarme por el tema de los podcasts, yo estaba escuchando Yoga al Alma y tú fuiste una de las participantes en uno de los episodios con Ana y también estaba súper contenta y yo como que, oh por Dios, oh por Dios, tengo que conocer un poquito más de esta persona, tengo que conocer mucho más de Ana, y te empecé a seguir en redes sociales con toda la información que brindas, con tus talleres, con tu podcast, con los retiros que haces de pareja, o sea, tienes un montón de servicios y información súper valiosa para las personas que te siguen y en especial también tenerte como invitada acá en cómo lo llamamos podcast, así que bienvenida, cuéntanos un poquito más de ti. Mi querida, bueno, pues primero muchas gracias. Qué bueno que nos pudimos juntar. No, no es fácil, pero yo tengo buena voluntad. Sí, mil Lo gracias. logramos, lo logramos. Eh, bueno, ¿qué te cuento de mí? Adicional a lo que dijiste, yo pues creé pues como este centro de, pues como donde todas las personas pueden resolver todas sus dudas sexuales que llamé Pink Secret. En un inicio era muy dirigido a las mujeres y de hecho pues es como uno de los mayores públicos que yo tengo. Sin embargo, a través del tiempo se ha también como enfocado en las parejas, en los hombres y en los que son padres de familia para la educación sexual de sus hijos. Entonces yo creo que Pink Secret finalmente es un lugar donde tú puedes resolver tus dudas de sexualidad, independiente de que sea un juguete sexual o una dificultad en la educación sexual con tu hijo. O sea, tratamos como todos los temas que podamos ayudarle a la gente, para que podamos ayudar a la gente a vivir una sexualidad libre y sin misterios, como me gusta a mí decir. O sea, con decisiones conscientes. Soy mamá de una pequeña, de un pequeño ser humano muy hermoso. Es una niña muy, muy amorosa. En este momento va a cumplir 10 años. Y soy esposa hace 16 años más 3 de novios, o sea, llevo casi 20 con el mismo pollo asado, que es un hombre maravilloso y que pues es el fan número uno de todo lo que yo hago. Entonces, básicamente eso soy yo. También tengo un perro, dedico mucho tiempo a ser mamá también, trato de... Entonces, pues bueno, ahí voy por la vida como pasando rico, estudiando mucho, hablando Sí. siempre de sexo, que yo siempre le digo a la gente, soy muy monotemática, siempre hablé de sexo y la gente se muere de la risa, pero básicamente es como así más o menos. Es tu especialidad, es lo que te apasiona y lo que te mueve. Quiero que nos cuentes un poquito cómo inicia todo ese interés por sexología, por educar a las personas, por enfocarte como tal en la sexualidad de las personas. ¿Cómo inicia tu trayectoria en esto? Bueno, aquí hay un tema muy grande y es que yo tengo como un background muy religioso, pues porque soy de una familia conservadora, no muy religiosa. Mi papá, yo creo que cero religioso, toda la vida fue cero religioso, mi mamá sí más, pero tampoco pues así pues la más. Y finalmente cuando yo empecé a tener como todas estas interacciones con hombres, porque yo fui de colegio femenino nada más, o sea, yo te juro que yo no entendía medio chiste, o sea, nada, cero pollo, rayos, yo decía, pero, o sea, yo no entiendo, o sea, yo no entiendo nada. Y a mí eso me cuestionó un montón, porque yo decía, pero yo, ¿por qué veo otras mujeres que sí entienden sus chistes?
Y ahí empezó a surgir como a darme cuenta de una brecha muy grande que había entre lo que ellos pensaban y lo que nosotros pensábamos. Y entonces yo dije, pero ¿qué pasa con esto? Y después fui creciendo y dije, pero, o sea, pero ¿cómo hace uno para hacer la puta en la cama? Dónde está la escuela de la puta? O sea, Ujú. pero, o sea, ¿cómo así que antes, o sea, todo el rato he tenido que ser dama y dónde me han enseñado a ser puta? Entonces fue como una Sí. incógnita muy grande porque yo decía, ¿cómo se sostiene una relación cuando tú no tienes como como esa sensación de que lo haces bien, o de que estás bien, o de que simplemente te sientes seguro de hacerlo o de intentarlo? Entonces yo creo que esos inicios me llevaron pues como por este camino de empezar a investigar y empezar a pensar como en cosas que, bueno, qué se puede hacer. Y así fue. Ok. Empecé ya por acá. Cuando tú mencionabas el tema entre dama y entre ser puta, quiero que me digas un poquito más cómo es esa como tal diferencia. Yo entiendo un poquito como dama, la bien portada y demás, pero viene el otro punto de este tema de puta. Quiero que como que nos des un poquito esa diferenciación de cómo lo veías tú en su momento. No, pues dama es una mujer que saluda, que se despide, que es amable, que a todo el mundo le sonríe, que no tiene problema con nadie, que no pone problema con nada porque calladita se ve mejor. Y Sí. todas estas ideologías que tenemos sobre una mujer bien puesta, bien organizada, listo, siempre sonriendo, siempre perfecta, sin ningún malestar, es casi como si fuéramos una muñeca. Ujú. Y la puta, en cambio, es un concepto donde es una mujer liberada que hace lo que quiere, que, o sea, que se conecta con su placer y que simplemente se deja ir con él sin importarle pues realmente lo que pasa a su alrededor y que sabe, o sea, en mi cabeza era aquella persona que sabe todas las artes amatorias habidas y por haber, que sigo pensando que mucha de como o sea, como de la autoestima o o sea, de la sensación de que lo podés hacer viene de cómo aprendemos a hacer las cosas, ¿cierto? Entonces ahí es Sí. donde fallamos. Es decir, toda la vida nos criaron para estar totalmente desligadas de nuestra sexualidad, de nuestro placer, de nuestro cuerpo, y finalmente ya después nos dicen, o sea, ¿por qué no estás conectada con tu placer, con tu cuerpo, con todo lo que tú quieres? Entonces, es esta dicotomía la que a mí me pareció como, uff, qué cosa tan dura. Entonces, vos vas a ir, qué sé yo, a darle sexo oral a un hombre y vos decís, o sea, ¿qué tengo que hacer? O sea, Sí. ¿cómo lo tengo que hacer? O sea, pero pues, a mí me sacan el chorizo que nunca había visto. ¿Cómo así que yo tengo cómo así? Ajá. Entonces, yo creo que todas esas preguntas empiezan como a surgir. También, por ejemplo, tener la primera penetración o tener las primeras penetraciones y esperar tener un orgasmo intenso con eso, es como, no, y eso que yo no fui criada en la pornografía, pues, o sea, yo tengo Ujú. que decir que yo vi pornografía muy grande es, o sea, yo creo que por ahí a los 25 años, Sí. o sea, Ok. no estoy intoxicada de pornografía como si lo están nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, además de que hay un acceso mucho más rápido por medio del internet. Pero mira que eso es curioso porque cuando yo tenía más o menos 10 11 años, que me despertaba en medio de la noche y yo empezaba a canalear y de un momento a otro, puff, aparecían imágenes sexuales, y aparecía parejas y yo creo que ahí fue como uno de esos primeros pinos donde yo empezaba como tal a experimentar sensaciones, donde yo empezaba como a mostrarme un poquito hacia el interés de este tema. Y muchas veces eso con el tiempo va sesgando a las personas. Y a mí de cierta forma también me fue sesgando porque empezaba como esa comparación entre el cuerpo y entre cómo me veo yo y qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces ahí viene Mm. también lo que tú dices, pues pucha, es la primera vez donde uno se va a enfrentar a una a una relación sexual que uno quiere, de cierta forma, porque ahí viene también la parte entre yo lo quiero o no lo quiero, pero nos vamos a enfocar un poquito más en esas relaciones donde yo sí quiero, donde yo como mujer quiero estar con un hombre, quiero estar con una pareja porque también podemos hablar de otro tipo de gustos y de otro tipo de inclinaciones, de la parte con lesbianas, gays, demás. Entonces yo quiero estar con esa otra persona, pero no sé qué hacer.
¿Y qué es lo que uno tiende a hacer? Es, yo vi esto en este capítulo Una amiga me pornográfico contó también, o o sea, una una amiga amiga me me contó, contó. o sí, porque en el colegio, en la universidad, sí, y uno empieza en el colegio de, ay, yo cómo hago esto y cómo funciona esto y tú cómo lo haces y demás, entonces uno empieza a recibir muchísima información que uno ni siquiera sabe por dónde empezar ni qué hacer y uno, ¡pum!, se estrella. Entonces ahí, ¿cómo entra a jugar ese papel dentro de dentro de la sexualidad? ¿Cómo entra a jugar la pornografía, el voz a voz? Dentro de la sexualidad y de cómo nos relacionamos con los otros en este ámbito. Mi- Mira, finalmente la pornografía entra a tratar a responder todas las preguntas que vos tenés, todas las preguntas que tus cuidadores y tus guías no les da la gana de responder para ti. Y a Ujú, que aunque saben que tú quieres saber eso, no tienen una buena comunicación o no han implementado comunicación suficiente para que uno pueda acercarse a ellos, ¿cierto? O sea, si tú has tenido cuidadores que siempre han volteado la cara cada que tú tienes una incógnita sexual, ojo, y no estoy hablando solo de penetración, no estoy hablando de por qué dos mujeres se besan, eso también es educación sexual, pero sí. si yo digo, no sé, o sea, siempre esquivo, entonces finalmente lo que va a entender ese pequeño ser humano es, con este personaje yo de esto no puedo hablar. Entonces llega a la adolescencia, que es como este punto donde hay, es el punto de quiebre donde hay las mayores, eh, como mayores retos, porque es pasar como de lo que yo he visto a la acción, entonces yo empiezo a tener más preguntas y finalmente entonces encuentro esas respuestas en la pornografía y me dejo llevar porque eso que yo veo en la pornografía es lo que yo espero, deseo y anhelo que vaya a suceder en la realidad, ¿cierto? Esto que yo veo en pantalla es lo que yo quiero que suceda en realidad. Y como los adultos no hablan y dicen esto es ciencia ficción, esto no es real, entonces tú te vas llenando de herramientas o de cosas que te parecen muy eróticas y que quieres hacer la realidad, pero te encuentras casi siempre con un baldado de agua fría. Ujú, Entonces, la pornografía se tiene como educador erótico de una manera que no, o sea, eso no debería ser. Yo siempre digo, la pornografía es recreativa, no educativa. sí. Es algo, y yo siempre hago el símil, como si yo me voy a ver, yo me voy a ver, no sé, Superman, y después me monto de un cuarto piso con mi capa y digo, voy a salir volando porque Superman vuela. Entonces yo Ujú, también voy a volar. Claramente yo no voy a hacer eso, porque entiendo que Superman es ciencia ficción. Con la pornografía no es tan claro. Y se hace con personajes de carne y hueso reales que hacen todos los esfuerzos sabidos y por haber para que tú creas que eso que está pasando es una realidad, ¿cierto? Pero en la realidad a ninguno de nosotros nos pagan por tener relaciones y encuentros sexuales. Entonces, ¿por qué tenemos que fingir? Es la primera cosa. Y lo segundo es que nosotros realmente no deberíamos querer tener una película porno en la vida real, sino que lo que realmente estamos buscando es conectar, conectar con el otro, conectar con nosotros mismos, ujú, que es muy diferente a la sí. pornografía. Ujú. No, y siento que uno tiende también a compararse de voy a hacer esto y voy a intentar hacer esto con mi pareja, pero tal vez a a esa persona no le gusta. ¿Y cómo crees que podría ser como tal una relación sexual ideal entre dos personas que de pronto hay cierta atracción física, atracción química, dejando de lado el tema de lo amoroso? Porque muchas veces uno dice como, ok, esta persona me gusta, voy a tener por primera vez una relación sexual, pero hay ciertas cosas que tal vez uno entra como en esa inseguridad, ¿no? Uno entra como en ese miedo y en ese nerviosismo de, y si no lo hago bien, y si no, como que qué consejos tal vez nos podrías dar, o les podrías dar a las personas que nos están escuchando para poder llegar a tener una relación un poquito más consensuada. No, pues que la consensualidad, saber decir que no y saber recibir un no y saber decir sí y respetar pues los sí y los no, yo creo que eso es vital. Pero yo creo que la clave más grande para ser un buen amante es entender
que uno es un buen amante desde uno mismo. O sea, yo soy una buena amante cuando yo sé que me gusta, cuando yo soy capaz de conectarme con mi placer, entendiendo eso desde cualquier punto. Te voy a poner un caso específico. Mm, alguien, hace poquito estuve con una mujer que estaba muy frustrada porque ella no sentía absolutamente nada en el clítoris y se sentía muy mal. Toda su vida se había sentido un fracaso sexual, pero resulta que ella tiene un superpoder con su piso pélvico, que es el encargado, o sea, el entramado muscular encargado de los orgasmos. Y a mí esta historia de ella me marcó muchísimo porque pues es esto que estamos hablando, como la pornografía, y yo me meto en el cuento de que yo tengo que seguir la línea de la pornografía y todo lo que salga de la línea que yo he visto en la pornografía y que es el deber ser en mi cabeza, pues entonces no sirve. Esta Mm, mujer, como siempre se habla de clítoris, del placer en el clítoris, del placer en el clítoris, pues entonces ella decía, lo que yo tengo por dentro no sirve. Y yo sí. le decía, juepucha, o sea, qué cosa tan dura, porque lo que tú has desarrollado es un arte amatorio milenario Ujú, que la gente en el día a día y más en nuestro afán no entiende ni un poquito el poder de lo que tú haces. ujú, Entonces, esta es una cosa que les quiero decir, un amante no es el que se parezca al porno, un amante es el que entienda que bien, el clítoris no funciona para ella, está bien, pero sí funciona de otra forma y ella sabe cómo conectarse a través de movimientos que ella misma hace en su piso pélvico y que la llevan a orgasmos teniendo toda la ropa puesta, mientras que se está transportando en el metro, con todo el mundo al lado, pero ella puede tener un orgasmo. ujú. Dime cómo, entonces, entender eso, cómo va a ser la mirada de ella tan negativa frente a ella misma, porque ella siempre se comparaba con los otros. Claro. Pues un buen amante es aquel que entiende su camino y que si no lo conoce y que si dices que yo no sé, Ana, yo no sabría responder a esa pregunta, pues tiene las agallas para explorar qué le gusta, sin Ujú, sentir que si fracasa es el fin de su carrera, sino simplemente logrando dar sus pasos y estar bien con eso. Pero entonces no todo el mundo es igual, lo que tú dijiste, porque a mí me gustan unas cosas y puede que a ti te gusten otras. sí. Entonces, si yo entiendo como amante lo que a mí me gusta, soy capaz de expresártelo a ti Ujú, para que tú seas capaz de darme el placer que yo quiero y yo necesito. Y yo hago lo mismo contigo, lo que se llamaría empatía. Voilà, esas tres condiciones están perfectas, independiente de que eso se parezca o no a lo que los demás hagan. Ay, que es sí. que a mí me gusta ponerme tacones con tangas negras y yo soy un hombre. Haga lo que se le dé la gana. Eso no Sí. importa. Ujú, exacto, porque la comunicación entre dos personas o entre las personas que van a entrar a tener una relación sexual es demasiado importante, pero me parece mucho más importante lo que tú dices respecto a uno conocerse, respecto a uno saber qué es lo que a uno le gusta, porque muchas veces y siento y creo que hay muchas personas que llevan demasiados años con la misma pareja y no saben qué les gusta. Nunca de pronto han tenido un orgasmo, nunca han podido tener como tal esa autoexploración y ese autoconocimiento. Tú como Ana, desde tu conocimiento, desde lo que tú sabes, ¿tú cómo aconsejarías a una persona para que pueda llegar a tener una experiencia o algo mucho más cercano a lo que podría llegar a ser como tal un orgasmo? Porque muchas veces lo que tú dices, no nos educaron, no nos enseñaron y ya estamos deseando poder conocer un poquito más de todo este tema de la sexualidad, porque uno puede llegar a conectar con uno mismo y también conectar con la pareja, con las personas que uno vaya a llegar a intimar, a tener una relación sexual. Ujú. Pues mira, ahí hay varias pelotas de varias canastas. Voy a tratar de cogerlas algunas. Y entonces, lo primero es, si yo tengo una relación de largo plazo y yo no tengo placer en mi relación de largo plazo, yo tengo que entender que el amante que yo tengo es el amante que yo he creado. Es decir, yo soy la profesora de la persona con la que yo estoy. Si esa persona es un mal alumno y no pasa la materia, yo me tengo que cuestionar como profesora. Wow. Ujú. Y muchas ¿Listo? veces al contrario.
Uno Al espera contrario que que, esa persona, al contrario que uno espera que esa persona sea claro. la persona que, uy, perdón, la persona que sabe más y que conoce un montón Pero y que va a imagínate venir la a mí a hacerme. responsabilidad, imagínate la responsabilidad. Pongamos eso mismo en un plano laboral, que a veces cuando uno sale de la esfera sexual y lo pone como en un plano totalmente, o sea, como ausente de todos estos tabús. Imagínate que yo te contrato a ti porque tienes una hoja de vida brillante y yo te digo, listo, o sea, tú sabes mucho de producción y yo te contrato por una planta. Yo te digo, pues tú has trabajado en plantas de producción de zapatos y yo te contrato para una planta de producción de cosméticos. O sea, tú puedes saber mucho de la otra empresa y lo que supiste, pero si yo no te doy una adecuada inducción, es muy factible que tú metas la pata no una ni dos, sino 3000 veces. Y si yo no te doy una adecuada retroalimentación, además de la capacitación que debería dar y una retroalimentación, entonces es muy factible que tú sigas metiendo la pata y que eventualmente tú empieces a decir, yo como trabajador soy una cosa horrible, yo no sé trabajar. Sí. Y entonces más bien dices, me voy a empezar a hacer el enfermo porque tengo tanta angustia que más bien no voy a ir al trabajo. Y empiezan las cosas horribles a suceder. Llevando eso al plano sexual, hay gente y aquí uno la otra parte, la otra pelota de la canasta, y es, o sea, hay una sensación como en el aire de yo tengo que saber todo lo que me gusta a mí sexualmente, y yo soy la única responsable de mi sexualidad. Eso está bien, pero por favor no se me vayan a un extremo. Es decir, eso está bien cuando uno tiene 16 17 18 19 20 años, que uno está en solitario o uno está en las exploraciones, y eso está bien de irse conociendo. Pero Sí. si uno ya está en una relación de pareja, por favor, no le digan, y ustedes se sienten miserables porque no han tenido un orgasmo, no le digan a su pareja, no, yo ya tengo que vivir mi vida en solitario, usted hasta luego, que aquí me fui yo. Yo le digo siempre a las personas, esas tareas, esos descubrimientos también se pueden hacer en compañía. Ujú. Entonces, no es una cosa como que yo con mi yo y mi ello y mi super yo y nos vamos junticos por allá a Sí. sacarnos los mocos juntos. No, o sea, también lo puedo hacer junto al otro, porque aquí viene la otra pelota de otra canasta y es nuestra sexualidad. Es una cosa que varía siempre, toda la vida. Es decir, puede que yo a los 20 años hubiera dicho no me dejo meter el dedo por el culo, pero puede que a los 40 diga, uy, no me metas el dedo, sino que me meteme un vibrador o meteme el puño. Sí. ¿Cierto? Uno puede cambiar 1000 veces y variar 1000 veces. Entonces, la sexualidad no es una cosa estática, es una cosa que evoluciona. Y por tal motivo, esta sensación de que yo me conozco a mí misma está muy bien, pero también entendiendo que eso puede ir variando con el tiempo y yo puedo ir adquiriendo nuevos gustos. Si somos Claro. chiquitos y solo comemos, no sé, paella, todo bien la paella con las gambas, pero puede que si somos españoles y después nos traen una morcilla, vamos a decir, ah, bueno, vamos a probar una morcilla, ah, después, ah, vamos a probar arroz chino, y cada vez voy conociendo nuevas cosas, y no Ujú. significa que mi paladar ya se acabó aquí, no. No, a veces nunca nos ha gustado el picante y aprendemos a comer picante. Nunca nos gustó el jengibre y aprendemos a comer. Entonces, ¿igual es la sexualidad? Nunca hay un punto final. Wow. Y Ok. eso también es muy bacano porque nos da la capacidad de entender que la exploración es infinita. Wow, porque mira que muchas veces uno o yo pienso que las personas siempre somos cíclicas y que cambiamos de gustos, pero al momento de pensar en sexualidad, yo no había, esto que acabas de decir, yo no lo había, no había caído en cuenta de eso, porque claro, uno como cambia de gustos, de que un día me gusta el café con leche, pero al siguiente día yo solamente me gusta el café negro. Asimismo puede pasar en la sexualidad, justamente porque somos personas que están cambiando. Y Y puede que el listo, café con leche sea el básico. Y vos digas, bueno, sí. café con leche todos los días no puede faltar. Pero Ajá, puede que después te tomes un café con soya, con esta, y pues si no significa que no te guste el café con leche. El claro. problema aquí es que si no nos comemos el café con leche y si el café con leche no lo sirven, es como si no hubiera nada más para comer. Ujú.
Exacto. Uno puede seguir explorando y puede seguir conociéndose y puede en pareja también, porque pues uno puede llevar mucho tiempo con su pareja y seguir explorando, porque me imagino que a ti te deben llegar a consulta muchas personas, de pronto parejas, que es como nuestra sexualidad se está viendo afectada porque ya no siento atracción, porque ya las cosas son diferentes, porque también uno en su bajo conocimiento uno dice, pues lleva con esa persona mucho tiempo, ¿será que no se aburrirá? ¿Será que porque siguen ahí? ¿Cómo es el tema de la sexualidad? ¿Sí? Entonces, tal Pero vez como estamos que... partiendo de la base de relaciones monogámicas. Ujú, ujú, Vamos a hablar, o sea, eso por ejemplo también es otra cosa que hay que hablar. Esa es una sí, relación, estás, en tu mente estás hablando de una relación monogámica. ujú, O sea, no estás hablando de cuánta gente tiene relaciones abiertas, cuánta gente tiene relaciones con otras personas, cuánta gente tiene poliamor, cuánta gente tiene un montón de diversidad relacional que tampoco se ve en la pornografía. Eso ujú. tampoco se ve mucho en la pornografía. Y En no la se pornografía habla. Yo casi creo que siempre son hasta dos. ahorita, yo creo que hasta ahorita se está empezando a hablar de este tema del poliamor, de la poligamia, y eso, pero Pero esa uno, es una sola forma. O sea, hay sí. múltiples formas. O sea, el poliamor es una forma de múltiples para relacionarse. Ujú, El asunto es que vos estás marcado por la heteronormatividad, que es que una mujer le gusta a un hombre y ya está, y también por la monogamia. sí. Esa es otra marca grande. Entonces, cuando vos decís, y esas parejas que llevan mucho tiempo, también hay algo que te voy a decir que es importantísimo. Hay muchas parejas que llevan mucho tiempo, pero han cultivado muchísimo su paladar. Ujú, Entonces están dispuestos a probar té negro, té chai, ujú, pero en conjunto de la mano junto al otro. sí. Entonces todas esas exploraciones de diferentes formas las hacen juntos y crecen juntos. Y se vuelven a ver a los ojos y dicen, ay, yo te reconozco ahora porque tú has cambiado y yo ya sé que has cambiado y yo camino al lado tuyo. Pero esto también requiere una cosa importante y es lograr, ¿sabes qué? Como lograr superar obstáculos a través de la comunicación, porque no significa que porque, por ejemplo, yo que llevo casi 20 años con el mismo, pues, obviamente me provoca matarlo a veces, no mentiras, pues matarlo no, pero sí como que yo digo, ah, pues, o sea, no lo quiero ver, necesito Sí. respirar, ¿cierto? Ujú, Pero ninguno de nosotros dos le tiene miedo a ese sentimiento. Y ujú, ninguno de nosotros dos le tiene miedo a sentarnos a hablar sobre las cosas que no nos gustaron, que no nos parecieron y qué vamos a hacer al respecto y cómo lo podemos mejorar. sí. Y esa forma de discutir, por ejemplo, y de sentarnos y hablar sobre lo que tú quieres, lo que yo quiere, y yo quiero y llegar a acuerdos, es una cosa que no se ve tanto ahora. Las relaciones son muy desechables. No me gustó cómo miraste que para arriba, entonces, next. No me gustó que te tiraste un peo, next. No me Ujú, gustó. Y yo digo, juepucha. Entonces, mira que esa forma de no lograr superar los obstáculos hace que las relaciones se mantengan muy superficiales y por ende con cualquier ventarrón se cae. sí. Y no estoy diciendo de relaciones monogámicas, estoy diciendo yo atiendo múltiples formas relacionales. En todas hay diferentes conflictos, pero pues, o sea, estoy diciendo, todas las personas que logran tener eso llegan a acuerdos en los conflictos y aprenden a transitar esas emociones sin quedarse en ellas. Ujú. Desde tu experiencia y desde lo que tú has visto, ¿qué tan importante llega a ser el tema de la sexualidad dentro de una relación de pareja? ¿Cómo crees que la sexualidad puede llegar a afectar o a beneficiar a una pareja? La sexualidad es como la piel. La sexualidad es, si a ti se te sale un grano y tú vas donde una dermatóloga, la dermatóloga no te va a mirar solo la piel. La dermatóloga va a mirar todas tus hormonas y qué es lo que pasa con ellas y cómo estás con ellas, ¿sí o no? Sí. Entonces, la sexualidad es una expresión de la relación per se. No es el todo. O sea, la relación está compuesta de tres componentes de acuerdo a, pues, como a la triada del amor, mejor dicho.
que son compromiso, intimidad y sexualidad. Entonces, la sexualidad, a veces decimos, para tal género la sexualidad es todo, pero no es que sea todo, sino que es su forma de conectar. Entonces yo diría que la sexualidad hace parte, es la piel, di tú una tercera parte, si es una mesa con tres patas, es una tercera parte, pero sobre todo es la expresión de un montón de turbulencias que pasan alrededor de vos como ser único. Entonces, si yo estoy furiosa con vos, porque por la mañana me echaste cantaleta y por la noche me lo quieres dar, seguramente que yo diga, "Bah, no". ¿Por qué? Porque las mujeres abrimos más desde aquí arriba, desde esta conexión acá arriba. Los hombres, en cambio, se conectan y pierden, o sea, como que se conectan y se recargan con la penetración. Ujú, ok. No todos y no todos quieren siempre penetración, pero es como para poder dar un poco de generalidad. Si usted me está oyendo, viendo y piensa, yo no soy así, acuérdese que lo primero que le dije, no importa, está bien que Sí. usted sepa y filtre esta información. Ajá, sí, pueden ser casos que suceden en ciertas personas o en otras personas puede ser completamente diferente. Y es increíble cómo llega a afectar o beneficiar la sexualidad dentro de las personas. Y quiero que lo hablemos y toquemos ya dejando de lado un poquito desde la pareja, ahora desde uno solo, una persona que está soltera, una persona que no tiene una pareja estable. ¿Cómo podría beneficiar esta área de la sexualidad en su vida? Por ejemplo, está soltero, está soltera, está soltere, no tiene absolutamente a nadie. Ahí entonces, ¿cómo llegaría a jugar la sexualidad? ¿Cómo llegaría la sexualidad a jugar un papel importante dentro de su vida? Mira, yo creo que cuando uno está soltero es una época súper bacana, porque ahí sí lo que hablábamos al principio es como cómo me conecto yo conmigo mismo, listo. Ujú. Entonces, cuando yo soy capaz de conectarme con mi cuerpo y ahí sí puedo hacer todas las exploraciones que yo quiera, o sea, puedo, pero pensar en conectarme a través de mis cinco sentidos. Ah, Y aquí voy a decir una cosa, ser muy amoroso conmigo mismo, porque entonces, por ejemplo, hay personas que piensan, ahora que hablábamos hace rato de los orgasmos y no cogimos esa pelota, que dicen, ah, yo no tengo orgasmos. Entonces uno les dice, bueno, pero tú cuando te tocas sientes y tienes orgasmos. Y dicen, ah, sí, ahí sí. Yo digo, pero entonces no tengo orgasmos durante el coito, tal vez. mm, O sea, esa es una sí. mejor frase. O sea, delimitemos lo que estás sintiendo, porque es que en el uno es como, o sea, yo soy un fracaso y no hago nada bien. En el otro es como, ah, esta tarea tal vez no es la mía, ¿cierto? Sí. Aunque si hay alguna mujer que me está oyendo acá y piensa que no tiene orgasmos durante la penetración y que está mal, quiero decirle que no está mal, que es mujer y que no importa si no tiene orgasmos durante la penetración. Lo importante es que usted sienta que está satisfecha y que alcanza su orgasmo de la manera que a usted le guste. Ajá, Eso es lo que necesitamos entender, ya salirnos de que tiene que ser así, o sea, mira que todo lo que hemos machacado todo el rato es no tiene que ser de ninguna manera, tiene que ser como a mí me guste. Entonces ajá, yo estoy en solitario, yo debería empezar, por ejemplo, a hacer ejercicios, bueno, en solitario o con el que esté. Por ejemplo, toda la parte de lectura erótica es demasiado poderosa. ¿Por qué? Porque yo estoy revisando y viendo qué cosas me gustan, qué no me gustan, o sea, cómo percibo esas ideas o escuchar relatos eróticos, en fin, lo que sea que para ti sea algo que te erotice, ¿cierto? Revisar en mi mente cuáles son como las cosas que más me gustan, qué cosas me conectan con mi placer en mi cuerpo, dónde me gusta tocarme, me gusta oler de cierta manera, me gusta escuchar, qué me gusta escuchar, que me digan qué o que me hablen así. O ajá, sea, si estoy viendo porno, ¿cuál es mi categoría favorita? Tengo categorías, voy a explorar todas las categorías y voy a decir, esta me parece una cosa más bizarra que no, esta tal, uy, esta, no sé, tendría que darle otra oportunidad. Empezar a entender qué me mueve ujú, es demasiado poderoso porque es mi propio mapa erótico sobre lo que a mí me gusta, lo que finalmente me va a convertir en un superamante cuando yo me desee compartir con él o los que me desee compartir. ujú, Entonces, a una persona soltera le diría,
gózate la vida, déjate querer, Ujú, quiere, no tengas miedo, no tengas miedo, porque las generaciones jóvenes están viviendo con mucho miedo. El miedo es un personaje o una emoción que te acompaña como beneficio para salvaguardar que tú sobrevivas. Esa es su función de vida, sí, pero su función de vida queda totalmente mal cuando lo que logra es que tú te paralices para no vivir. Entonces, eso es algo que tienes que entender. Y eso lo veo muchísimo. Entonces, yo no me beso con tal porque me da miedo que me rechacen. Yo no hago esto porque me da miedo lo otro. Yo no. Entonces, la función es sobrevivir, no ujú, ponerte en pausa. Entonces, ujú, que no te dé miedo explorar y que no te dé miedo jugar. Pero soltero, lo máximo, o sea, haga todo, todo, todo lo que le dé la gana, viva libremente, oye, se la pruebe, ensaye, o sea, sí, inténtelo, dése la oportunidad, caigas y vuélvase a levantar. ujú, O sea, como que, no sé, o sea, como dirían unas, o sea, unas personas que yo conozco en un lenguaje más coloquial, o sea, no sea tan amarrado con ese chéchere, o sea, ya, cuídese de forma consciente, o ujú. sea, tome sus decisiones conscientemente, pero no sea amarrado con usted mismo, deje la bobada, diviértese, pase bueno, pero pase bueno, o sea revisando cómo pasar, bueno, sin que usted termine pues ahí traumatizado. Y levántese, porque va a haber caídas. Resiliencia, sí. Sí, levántese. Ana, quiero que ya que estamos hablando de este tema, yo sé que tanto tú como yo tenemos seguidores que son jóvenes, que Ujú. tendrán 20, 21 años, serán mucho menores. ¿Cuál sería también la mejor forma en que puedan disfrutar, de que puedan explorar, de que puedan tener diferentes encuentros sexuales, pero cuál es la mejor forma para que ellos también tiendan a cuidarse? Porque tú sabes que hay muchas enfermedades de transmisión sexual, también hay embarazos no deseados. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para que ellos se escuchen por medio y vean por medio de este episodio, de que ellos se pueden también cuidar y pueden como tal tener esa precaución con su cuerpo también, que es algo Mira, yo creo que importante? inicialmente lo más importante son todos los métodos de barrera. Yo creo que es como el método, sobre todo para las ITS, es como el método más eficiente, infección de transmisión sexual. Entonces, yo creo que es el método más eficiente. El condón Condón. femenino, está Ujú, también toda la barrera oral para dar sexo oral, también hay condones para los dedos. Yo creo que cargar eso es como, o sea, como hacerlo, es decir, si yo tuviera 20 años y me fuera a comer a un hombre, porque yo soy heterosexual, entonces me fuera a comer un hombre, o sea, yo le pediría un condón, yo, listo. Y si me dicen, no, yo con condón no, que no me gusta, digo, "Ah, amigo, entonces jodido porque aquí no va a haber nada. Porque también tenemos que entender, y por eso es importante que cada cual tenga sus herramientas de sí. autocuidado, no solo los hombres, mujeres también, o sea, tengamos que el hombre, ay, que es que me aprieta, que yo no siento, compren el condón femenino se lo pone usted dentro de su canal vaginal y queda lista, o sea, Ujú, usted queda tranquila, puede tener su relación sexual, pero dejemos atrás como los mitos de que si tenemos condón, entonces no se va a sentir, que es que no sé qué, porque también esos mitos están más rodeados de qué tan genitalizados estamos, ujú. que viene mucho de la pornografía, que era lo que hablábamos. Ujú, exacto. Todo tiene que, en todo momento tiene que haber penetración para que haya una relación sexual. Y eso no es así. También empezando desde una caricia, desde un beso, desde un abrazo, desde todo ese tema. De ahí estamos hablando de sexualidad. Y es muy chistoso y es increíble que desde la pornografía se nos ha educado para que todo tiene que haber una penetración, ¿sí? Para que todo tiene que tener un pene de por medio. Es Y, muy genitalizado, ajá, ¿sabes?
Y yo diría que si vos tenés 20 años y estás escuchando esto, te diría, vos no sos pipí y vos no sos vulva. O sea, Ujú, quiero que te lleves ojalá este episodio como una, como una tarea de ver cómo te conectas con tu cuerpo y tus sentidos, con el placer de diferentes maneras. No quiero decir que tenés que llegar a un orgasmo porque te rasques el codo. No, pero sí como entender que el erotismo o toda esta parte como la sensorialidad, la seducción, todo esto donde uno se conecta, no son necesariamente genitales. O sea, eso es lo que te quiero como decir y les quiero decir. Piense, o sea, piense, hay gente que me dice, no, yo no se me ocurre nada. Yo digo, "Vea, no hay, para mí, por ejemplo, no hay nada como ver un partido de fútbol. Yo veo un partido de fútbol, me importa un culo, no sé quién juega contra quién, o sea, no sé nada, no entiendo nada, ni me interesa. Pero yo veo todas las nalgas y veo así por haber, yo veo esa televisión y yo me quedo así, pero como si estuviera entendiendo todo, pero yo soy como, y yo de solo ver eso pienso como, uy, qué delicia. ajá, Eso es autoconocimiento. sí, Yo no tengo un orgasmo con eso, pero yo sé que a mí eso me excita, o sea, yo sé que a mí eso me mueve la aguja. Y son esos pensamientos, esas sensaciones, esas conexiones las que yo debería poder identificar en mí. sí. Independiente de que le gusten a los demás o no, vuelvo y digo, ¿cuál es mi camino? ¿Cuál es mi conexión? Que a mí me gusta mucho meterlo, amiguito, bien, claro, deliciosísimo, yo no te estoy quitando eso, pero si te estoy poniendo a conectarte, ¿cómo están todos tus sentidos conectados con el placer? Porque cuando dependes mucho del pene, a veces es mucho el peso, entonces empieza como, como que no se mueve uno tan fácil. Entonces, bueno, eso haría yo si tuviera 20. Sí, y mira que me hiciste acordar de una experiencia que tuve cuando era pues mucho más joven y es que yo siempre cargaba con condones para tener mis encuentros sexuales con mi pareja, con un encuentro sexual de primera vez, lo que sea, y iba a tener relaciones sexuales con un novio hace mucho tiempo y yo saqué mi condón porque él no tenía condones, yo saqué mi condón y el man se puso bravo conmigo porque yo tenía condones. Se puso bravo y el tipo se montó en una película, ya sé, se montó en una película increíble de que yo, quién sabe, teníamos una relación exclusiva porque ahí también entra el tema de cuando empezamos una relación es cómo va a ser abierta, va a ser cerrada, vamos a tener múltiples parejas y nosotros habíamos consensuado que iba a ser exclusiva, nuestra relación iba a ser exclusiva, no más parejas. Y pues yo igual, yo cargaba con condones porque estábamos hasta ahora empezando a salir y todo este tema. Y el tipo se emputó conmigo, o sea, furioso conmigo porque yo tenía un condón conmigo, tenía como dos. Y yo le dije, pues claro, porque me estás diciendo que tú no tienes condones y entonces, ¿cómo crees? No quiero ninguna enfermedad, no quiero ningún embarazo, pero el man furioso. Y eso fue empezando a salir. Y con el tiempo, yo en ese momento, yo no le puse mucho cuidado a eso, pero con el tiempo me estaba dando cuenta que estaba entrando en una relación demasiado conflictiva, el tipo tenía millones de conflictos con él mismo y se estaba volviendo una relación demasiado tóxica. Entonces también es decirle a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando, que también todo eso son banderas rojas que a uno le indica que uno no puede tal vez salir de ese tipo de relaciones, Pues porque yo digo que sí. a mí esas banderas rojas, yo te voy a decir, esas banderas rojas, yo quisiera que fuéramos un poquito más allá de ese concepto, porque yo creo que todos tenemos bandera, o sea, todos somos bandera roja en algún Sí, punto. O sea, sí, todos somos tenemos bandera roja, algo. o sea, todos somos bandera Ujú, roja. sí, Pero es ahí donde yo te decía, atravesar los conflictos, porque entonces el tipo te dice, porque tienes un condón, pero realmente lo que tienes es miedo. ujú, O sea, volvemos a lo mismo, ¿cuál es realmente la sensación que te habita? O sea, ¿cómo yo logro entender que esa bandera roja tiene una profundidad? Porque estoy viendo este concepto y digo, bueno, fuera, pero a veces es como, tengo ujú, miedo de perderte, ujú, o estoy ansioso porque no se me para, ujú, o me da miedo que tú te burles de mí si no se me pasa esto, o que no te guste cómo te hago aquello. A veces las emociones son súper profundas y lo que vemos es como la punta del iceberg.
Y Sí, ahí deberíamos como, pues yo te aseguro que esa persona tiene muchos problemas de inseguridades que no se ujú, los puedes resolver tú, sí, pero que sí puedes decirle y apuntarle y decirle qué quieres hacer o cómo te puedo acompañar a resolver estos problemas y cuál es tu miedo real. vamos a donde Porque, Ana, que ella nos ayuda, vamos. pero es que, no, es que finalmente, ¿sabes Sí. qué? Juepucha, es muy duro, porque es que una cosa es lo que vos logras verbalizar, pero otra cosa es lo que hay en profundidad. Ujú, Y yo a tienes toda la veces, razón. o sea, yo a veces les digo, o sea, los miro a los dos y les digo, o sea, eres suficiente, está Ujú, bien, puedes hablar, puedes expresar, pero hay tantas historias adentro sin resolver. ujú. Entonces yo creo que, la verdad es que yo creo que todos somos un red flag. O sea, yo a veces leo esas historias y digo, marica, o sea, si mi marido, parce, hubiera escrito en este grupo, yo no tendría marido. Sí, ay, creo que ya me hubieran abandonado. O sea, Sí. pues, y hay muchas cosas, pues, o sea, yo siento que no hay nadie perfecto, Ujú, pero yo también soy como muy, o sea, yo trato, pues, tal vez soy muy ilusa, pues, pero sí, yo siento que no hay nadie perfecto y finalmente uno tiene que aprender a vivir con las imperfecciones con las que se sienta viviendo bien. No atropellado ahí, pues que ya uno no puede hacer, porque por ejemplo en tu caso tendrías que haber alzado la voz y tener una conversación madura diciendo, esta es mi responsabilidad, yo la tomo. ujú, Entonces, si tú sientes que hay algo que no está bien con esto, dime cómo vas a hacer o no tenemos relaciones sexuales hoy porque tú no tienes el condón y las tenemos cuando tú lo tengas, está bien, pero entonces tienes que saber que si no traes el condón no va a haber nada. ujú. Entonces, si quieres, no, no usemos el mío, está bien, yo no vuelvo a comprar condones, por mí mejor me gasto menos plata, pero Sí, tú tienes mucha conciencia de que si no hay condón, definitivamente conmigo no fue, punto. A menos de bueno, que me traigas un examen de y la ITS de tal, 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 o sea, todo VIH, sífilis, gonorrea, todas las carajadas que haya que hacer. Tráeme ese examen, yo me hago el mismo examen y cuando tú y yo lo tengamos, hablamos de no tener que tener condones. Mientras tanto, sí. esto es, alzar la voz también es como parte de los procesos. Sí, y muchas veces a mí me pasaba mucho y me daba, ya hoy en día no, pero sí, uno entra con la inseguridad, uno, "Ah, este man se va a poner bravo, ay no, y como ya después ya no quiero tener sexo con este man porque, o con esta persona porque no trae su condón o porque no está haciendo algo que me guste y ya como digo que no quiero, ¿sí? Entonces yo siento que muchas mujeres, muchas personas hemos pasado por esa situación y tal vez no solo mujeres, hombres, que es como, uy, Sí, ¿cómo salgo de hombres aquí? hasta para tirar para el techo. pero Esos, como, pero como no se habla muchas veces porque ellos están tan estigmatizados de que no, a mí se me tiene que parar, yo tengo que ser, mejor dicho, el hombre de esta relación, no sé, es como, bueno, el tema con el hombre también es algo bien yo delicado que digo nos que daría tela para cortar. los hombres, los hombres son lo más hermoso que hay en el mundo. Las mujeres somos lo más, yo creo que todos somos seres humanos que tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Lamentablemente, me parece que a los hombres los han castrado mucho con sus emociones y Ujú, poder sentirse vulnerables. ujú. Y yo creo que nosotras mismas tampoco entendemos un hombre vulnerable y eso hace que ellos tengan unos torbellinos muy intensos por dentro, lo cual tampoco debería ser. Entonces Sí, aquí hay que sanar mucho las heridas propias para no relacionarnos desde las heridas y empezarnos a relacionar más bien desde lo positivo y lo bueno. Entonces, como ves, todas esas cosas se expresan en la sexualidad, porque entonces vos no alzaste la voz, el otro se emberracó, entonces ya quien, o sea, ya quien picha con felicidad, nada, vos ya se te dañó porque ya me tienes dañó. una conexión. Y como no hay conversación y como no se traspasa realmente con lo que es, porque es que tú, cuando yo debería hablar desde el yo, Ujú, entonces empieza toda esa turbulencia. Entonces, mira, en ese ejemplo que pusiste, es eso, la sexualidad, la expresión, es la piel. ¿Qué pasa sí. con todo lo demás? Ahí está en la sexualidad. Ujú. Bueno, yo siento que para ir cerrando un poquito, muy importante tener en cuenta la comunicación entre las dos personas, la autoexploración, el alzar la voz de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que estoy dispuesto a hacer, de lo que no.
Y antes de pasar a nuestro siguiente segmento, no quiero perder la oportunidad de hablar de este tema, ya que tenemos a la experta que te tenemos aquí, y es que hemos hablado de sexualidad jóvenes, hemos hablado de sexualidad en pareja, pero nunca siento que muy pocas veces se toca la sexualidad en personas mayores, en Ujú. abuelos, en personas pues ya grandes, ya mayores, y, y me gustaría saber y conocer cómo podríamos abordar este tema en personas mayores, porque muchas veces dicen, no, pues, ya no sienten nada, ya no, ya en ese momento ya están es como retirados. Ahí, ¿cómo la sexualidad juega un papel importante en la vida de estas personas? La sexualidad es la energía creadora, la energía creativa. Y la sexualidad está presente desde el útero materno hasta el fin de los días. O sea que en la gente que nos faltó también nos faltan los niños, para Mm, que lo sepas, ¿cierto? O sea, todo, o sea, nos desde falta el hablar inicio. o sea, nos falta hablar de un montón de gente. Pero yo te diría que la sexualidad en la adultez es una sexualidad que podría estar plagada de muchísima más sabiduría, mayor conciencia, mayor tranquilidad, porque hay muchas cosas resueltas en uno mismo. Y entonces las aproximaciones no son desde el terror necesariamente como hablábamos para muchas personas en los 20, sino que son más bien desde el me conecto porque me da la gana y ya está. Entonces en los adultos mayores la sexualidad puede seguir existiendo. De hecho, hay muchos que sigue existiendo y puede que haya otros que decían que no. Entonces es una cosa que depende mucho del personaje y hay personajes que están programados para extinguirse en la menopausia y hay otros personajes que dicen ni por el chiras me voy a dejar morir. Voy a empezar a hacer otras cosas que no sean penetración, que me conecten y donde yo esté feliz. Entonces, yo siento que todo lo que hemos hablado igual sirve para cualquier fase de la vida. Sí. Wow, es increíble porque uno puede llegar a conectar y lo que decíamos, somos cíclicos y es importante conocer y que por más grande que estés en edad, puedes seguir sintiendo, puedes seguir Así es. experimentando placer desde la punta de los pies hasta la última punta del cabello. Así es, Y ya así que, es. y ya que nombraste con niños, quiero que hablemos un poquito de ese tema con niños, porque mira que yo fui au pair, que es trabajar en los Estados Unidos con niños y vivir con una familia, y con mis otras compañeras que también trabajan con niños, ellas algunas veces me contaban y me decían que a uno de sus niños le mostró le mostró el pene a sus compañeritos y al niño lo castigaron full, o sea, le dijeron como, no, eso está mal, ¿qué estás haciendo el niño como de 5 años? Y muchas veces también, a veces cuidaban niñas y demás, entonces como que se sentaban en su vagina, te quería tener como un roce con el agua también. Entonces yo siento que, y tú también tocas mucho ese tema de que los niños en esa edad también están como en exploración. Me gustaría que profundizaras un poquito brevemente en este tema y tal vez como contarle un poquito a sus papás que nos estén escuchando, como que tranquilas. No, pero qué profundizar, o sea, no es ese, o sea, sí, mejor dicho, ese es otro episodio, Ese es mija. otro episodio, ya sé. No, o sea, yo diría que, o sea, yo diría que todos somos seres sexuados y que hay que hablar de sexualidad y que esas cosas, lo que necesitamos entender como adultos cuidadores es cuáles son las herramientas que a mí me hubiera gustado tener cuando era niño del adulto que me está cuidando. Si yo fuera ese niño, ¿yo qué quisiera saber para no equivocarme en el mundo de los adultos? Pero porque para mí es una exploración. Entonces, eso, ese sería como la pregunta que yo les dejaría, que hagan ese cuestionamiento como intenso de sí mismos. Okay, y no está de más acá de una vez tocar el tema de que tú tienes un podcast, de que tú en tu podcast también hablas de todos estos temas donde Ah, profundizas. sí, en el Entonces, para que también podcast. vayan, te escuchen. Sí, yo tengo un podcast que se llama Sexualidad sin Misterios y en ese podcast trabajamos muchísimas
formas de reflexión sobre la sexualidad. A veces invito gente que a capítulos que llamo Vida Real, gente con sexualidades muy interesantes y diferentes, como para que la gente vea que cuando uno dice que hay es como estrellas en el firmamento es real. Ajá. También trabajamos educación sexual en los niños y en los adolescentes. Es decir, trabajamos como educación sexual todo el tiempo a través de diferentes temáticas. Entonces, uno de los, pues, o sea, puede ser como educación sexual infantil, cómo comenzar a hablar, hasta educación en personas con diversidad funcional que estén en silla de ruedas, otros con diversidad cognitiva, que son Asperger, que Ujú, autismo, todo el espectro pues autista y todo. Entonces, ujú. es educación sexual en ese tipo de personas, en fin, o sea, hay todo, como decía al principio, muy monotemática, SEXO. Sí, para todo, de todo. Sí, hay Sí, para sí, hablar un sí. montón. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este episodio y a cada uno de mis invitados yo les hago una pregunta y también ellos traen un recomendado. Entonces me gustaría saber qué recomendados nos traes el día de hoy, en estos momentos, no sé, un libro, una serie, tu podcast, tu página, de que nos recomiendes algo que nos pueda ayudar a profundizar estos temas. Ah, no, pues ahí les recomiendo, nosotros tenemos una galería de diferentes cursos de sexualidad que van desde sexo oral, sexo anal, lenguaje erótico, deseo sexual, el erotismo en la pareja, sexualidad después de los hijos, educación sexual infantil, o sea, hay múltiples cursos, todos trabajando todo el tema de sexualidad que se pueden ver virtual desde cualquier lugar del mundo. Se lo Ujú. encuentran en pinksecretonline.com. Ajá. Y también en Telegram es donde está el canal, que es donde ahí sí muestro todo y no me restringo en ninguna palabra como en el podcast, que se llama Sexualidad sin Misterios. Ujú. En Telegram se llama Pink Secret Call. Ese es como mi canal como más favorito de todos. Y bueno, ese es mi recomendado. Es que me sigan si quieren seguir aprendiendo de esto, para que sigamos hablando y Claro que aprendiendo sí, más. claro. Y también a nuestros invitados yo les pregunto cómo llamamos a este podcast, a este episodio, por eso se llama cómo lo llamamos, porque el invitado le pone el nombre al episodio, le pone el nombre al podcast, según lo que hablamos, lo que estuvimos discutiendo en este episodio. Ah, yo le pondría Sexualidad sin Misterios. Sexualidad sin misterios, me Sí, encanta, sí. como tu podcast. Total, sí, pero es que sí, eso fue lo que hicimos hoy. Ajá, Sí, exacto, me encanta. sí. Entonces, Ana, mil gracias, mil gracias. Si quieres nuevamente, déjanos tu información, donde te podemos encontrar, tu página en Instagram, si tienes TikTok, si tienes Facebook, si tienes, nos dijiste Telegram, tu página Bueno, web. entonces la página es pinksecretonline.com. El Instagram es Pink Secret Call, como Colombia, COL, igual que en Telegram, Pink Secret Call. En TikTok, en TikTok todavía no soy muy buena porque es que me molestan mucho, no he podido, o sea, todo el día me molestan, pero bueno, se llama Sí. sexóloga.anaesgiraldo. Ese es Ujú. el TikTok y el podcast ya, ¿qué más? Y Sí, YouTube es Pink Secret Call también, ya, creo que ya, ya. listo. Yo creo que ya. Sí, Eso Ana, mil es. gracias. Mil gracias por haber Bueno, estado participando en este episodio de, como lo llamamos, podcast de Sexualidad sin Misterio. Gracias por aceptar tu participación en este podcast y nos escuchamos en un siguiente episodio de, como lo llamamos, podcast. Mil gracias.